En el vídeo anterior definimos el plano, los ejes, el concepto punto y el concepto vector. Ahora vamos a realizar operaciones con vectores. Lo primero que vamos a hacer es recuperar el vector v, que era 3, 4, y vamos a calcular su módulo. El módulo de un vector, ¿qué es? Es la longitud de ese vector. Si recordamos cómo representábamos el vector respecto al origen de coordenadas, avanzábamos 1, 2, 3 en x y 1, 2, 3, 4 en y, y podíamos dibujar ese vector. Pues para calcular su longitud, su módulo, que se representa entre dos barras verticales, calcularemos el teorema de Pitágoras. Es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 9 más 16, raíz cuadrada de 25, 5. Esta es la longitud de nuestro vector v. El siguiente cálculo que haremos será sumas y restas de vectores. Para ello, añadimos dos vectores nuevos, el vector u, le vamos a llamar 1, 2, y el vector w, le vamos a poner 5, 3. ¿Cómo se suman los vectores? U más w, los presentamos, el u era el 1, 2, y el w es el 5, 3. Pues lo que vamos a hacer es sumar las x con las x, 1 más 5 es 6, y sumar las y con las y, 2 y 3, 5. Ya tenemos ese nuevo vector. Esto también lo podríamos haber hecho dibujándolo sobre los ejes. Los marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 6. Dibujamos en primer lugar el vector u, con inicio en el origen de coordenadas, 1, 2. Aquí lo tenemos. Y sobre su final dibujamos el vector w, es 5 en x y 3 en y. Este es el vector w y este era el vector u. Pues bien, si trazamos una recta desde el origen de coordenadas hasta el final del camino, tenemos ese nuevo vector, el u, más w, que acaba en el punto 6, 5. Otra manera de calcularlo es por la regla del paralelogramo. Nos volvemos a dibujar nuestros ejes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pintamos nuestro primer vector, que era el 1, 2. Aquí lo tenemos. Y sobre el mismo origen pintamos el otro vector, el 5, 3. Ahora, para usar la regla del paralelogramo, deberíamos recurrir a una regla porque dibujaremos una recta paralela a este vector w y una recta paralela a nuestro vector u. La recta paralela al vector w será empezando en el final del vector u. La recta paralela
al U será empezando en el final del vector W. Y allí donde se cortan es el final de nuestra suma de vectores. Esto es nuevamente el vector U más W. Recordad de poner la flecha encima. Continuamos ahora con las restas. Para restar, vamos a hacer un ejemplo restando el vector U menos el vector W. El vector U era el 1, 2 y el vector W era el vector 5, 3. Del mismo modo que en la suma, restaremos las x con las x, 1 menos 5 es menos 4 y las y con las y, 2 menos 3 es menos 1. Este es el 1 menos 5 y este es el 2 menos 3. El siguiente cálculo puede ser multiplicar un vector por un número. Por ejemplo, nuestro vector U lo queremos multiplicar por 5. ¿Cómo quedaría? 5 por 1, 2. Ahora vamos a multiplicar este número por cada uno de los componentes del vector, con lo que nos quedará 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Siguiente cálculo, la combinación de vectores. Por ejemplo, quiero hacer 3 veces el vector U menos 2 veces el vector V. Sería 3 por el vector U, que es el 1, 2, menos 2 veces el vector V, que es el 3, 4. En primer lugar, paso a paso, aplicamos esta primera multiplicación. Me quedará 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Y restaremos 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y ahora sumamos o restamos estos dos vectores, las x con las x, 3 menos 6 es menos 3 y 6 menos 8 es menos 2. Otra manera de hacer esto podría haber sido llevar el menos 2 aquí dentro. Esta sería una segunda opción, nos hubiera quedado 3, 6 más menos 6 menos 8, porque multiplicamos el 3 por menos 2 y el 4 por menos 2 y nos daría el mismo resultado, menos 3 menos 2. Un nuevo cálculo es el producto escalar. El producto escalar es la multiplicación de vectores. Vamos a multiplicar el vector U por el vector V. Esa multiplicación, 1, 2, por el vector V, 3, 4. ¿Cómo se hace? Las x con las x, 1 por 3, más las y con las y, 2 por 4. Esto es 3 más 8, 11. Nos da un número, no un vector. Los últimos cálculos que vamos a realizar son la proyección
de un vector sobre otro y el ángulo entre dos vectores. ¿Qué es la proyección de un vector sobre otro? Nosotros podemos tener un vector U y un vector V. La proyección es esta, la longitud de esta sombra. ¿Cómo se calcula la proyección sobre V del vector U? Es el producto escalar de U por V, que ya sabemos hacerlo, dividido por el módulo del vector U. Nuestros vectores U eran el 1, 2 y el V era el 3, 4. Con lo que en nuestro ejemplo sería 1 por 2, 3, 4, entre el módulo de V que habíamos hecho, teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de 25, es decir, 5. Esto nos da 3 más 8 entre 5, 11 entre 5 es 2,2. Esa es la longitud de la proyección. El ángulo entre dos vectores, la fórmula es el cosinus del ángulo es el producto escalar de los dos vectores dividido entre el módulo de un vector por el módulo del otro vector. Ese es el cosinus del ángulo entre los dos vectores. En nuestro ejemplo, el cosinus del ángulo entre el vector U y V sería 1, 2 por 3, 4 entre, tenemos calculado el módulo del vector V, vamos a calcular el módulo del vector U, sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 5, como que no da número exacto, lo dejamos así hasta el final de los cálculos, de tal manera que guardamos precisión. El cosinus del ángulo nos quedará 11 entre 5 raíz de 5, es decir, 0,9839. La calculadora hacemos shift cosinus y nos queda que el ángulo entre los dos vectores es de 10,38 grados. Recordad tener la calculadora en grados y no en radianes. Para finalizar, repasamos los cálculos que hemos hecho en este vídeo. En primer lugar, hemos calculado el módulo de un vector, que era aplicar el teorema de Pitágoras. Hemos visto cómo se sumaba y se restaba vectores. Era sumar las x con las x y las y con las y y generábamos un nuevo vector. Para multiplicar por un número, multiplicábamos cada elemento del vector por ese número. La combinación de vectores era combinar la multiplicación por un número y la suma o la resta de vectores. El producto escalar, teníamos que multiplicar las x con las x y las y con las y y generamos un número, no un vector, generamos un número. Y utilizando los conceptos anteriores, producto escalar, módulo, vienen estos dos cálculos, proyección de un vector sobre otro. Aquí tenemos la fórmula, es la multiplicación escalar de vectores entre el módulo del vector inferior, el que recibe la proyección, y el ángulo entre dos vectores, el producto escalar de los dos vectores, entre el módulo multiplicado de los dos vectores. Recordar que con este cálculo encontramos lo que vale el cosinus. Para calcular el ángulo tenemos que pedir a la calculadora shift cosinus. Muchas gracias y si os ha gustado, como siempre le dais a un like y os suscribís a nuestro canal.